Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Pedro. Vamos a seguir nuestro estudio. Recordamos que el apóstol Pedro empezó una nueva sesión en su carta a partir del versículo 11, capítulo 2. Y Pedro acá empieza en esta sesión nueva, donde el apóstol quería el objetivo a exhortar y animar a los destinatarios cómo deberían vivir sus relaciones en el mundo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos está enseñando en estos versículos cómo nosotros, creyentes, debemos relacionarnos con el mundo. ¿Por qué? Pues somos luz. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Reflejar el Evangelio. Somos llamados a glorificar a Dios para poder reflejar el Evangelio. Este Evangelio que un día Dios, en su gracia y en su soberanía, nos abrió nuestros ojos y pudimos también obedecer este llamado y pudimos pasar de muerte a vida. Entonces, el apóstol Pedro nos está enseñando a nosotros cómo debemos comportarnos, cómo podemos vivir nuestras relaciones con el mundo. Ya hemos visto cómo debemos relacionarnos con el mundo de una manera como se debe estar perdido a glorificar a Dios en los versículos 11 a 12. ¿Y cómo esto era? Apartando de los deseos carnales y manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. En el estudio anterior hemos visto nuestro relacionamiento con los gobernantes, con las autoridades, versículos 13 al 17, que vimos que tenemos que vivir de tal manera que nuestra conducta civil dé testimonio del Evangelio para la gloria de Dios. ¿Y cómo era esta manera de vivir? Sometiendo a toda autoridad, honrando a todos, amando a los hermanos y temiendo a Dios. ¿Y cuál era el objetivo de todo esto? Era muy simple, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, no hay mucho que discutir. Dios no demanda que hagamos estas cosas. ¿Por qué? Porque esta es su voluntad. Y hoy estaremos meditando en los versículos 18 al 25, donde el apóstol Pedro va a seguir con las mismas instrucciones. Cómo debemos conducirnos en este mundo de una manera que glorifiquemos a Dios. Vamos entonces a leer nuestros versículos que vamos a meditar esta mañana, pero vamos a hacer lectura en dos partes. Vamos a leer ahora del versículo 18 al 20. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 20. Y dice así la palabra de Dios: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y los afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo los buenos sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Padre, queremos escuchar tu voz. Danos, Señor, luz. Danos, Señor, la capacidad para poder obedecer tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda examinar nuestros corazones. Ayuda, Señor, en este momento poder concentrarnos y poder deleitar en tu palabra, Señor. Porque ella es lo que nos transforma a día. Ella es nuestro manual de instrucciones, Señor. Gracias por este momento, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es El buen ejemplo. Pedro acá exhortó a los criados a soportar la injusticia, según Cristo padeció por ellos. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana para nosotros: estamos, hermanos, llamados a soportar las injusticias según el ejemplo de Cristo y ser testimonio del Evangelio para la gloria de Dios. Estamos llamados a soportar las injusticias según el ejemplo de Cristo y ser testimonio del Evangelio para la gloria de Dios. No sé si están dando cuenta la secuencia que está haciendo el apóstol Pedro en esta carta. En los versículos 9 hemos dicho algo. 1 Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogida,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? El propósito: para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando estudiamos este estudio, hablamos sobre esto, que muchas veces usamos este versículo con gusto, con orgullo, pero muchas veces olvidamos el peso que trae este versículo. Da gusto decir que somos hijos de Dios, da gusto decir que somos pueblo escogido por Dios, pero estos trae juntos con ellos obligaciones. Y uno de ellos es para que anunciáis la virtud de aquel. Fuimos, hermanos, rescatados de nuestra vana manera de vivir para anunciar el Evangelio con nuestra vida y con nuestra boca. ¿Por qué con nuestra boca? Porque es el medio que Dios decidió salvar a los creyentes. Es pura locura la predicación. Así que la fe es por oír y al oír la palabra de Dios, dicen Romanos. Pero con nuestra vida también reflejamos el Evangelio. Y fue justamente lo que Pedro viene hablando en secuencia a este versículo, que debemos abstener de los deseos pecaminosos, mantener buena la otra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren de nosotros glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras. Se dan cuenta la importancia de nuestra manera de vivir, que nuestra vida debe reflejar el Evangelio, que los inconversos, al mirar nuestras obras, pueden querer anhelar ser como nosotros. Nosotros no somos especiales, no somos mejores, pero fuimos limpiados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo vive en nosotros y esto nos hace la diferencia. Por esta razón podemos vivir de esta manera, porque Dios nos ha limpiado, Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Por tanto, Pedro tiene ese objetivo, hermanos, de exhortarnos y animarnos cómo debe ser nuestro relacionamiento con el mundo, con las autoridades. Y ahora nos va a tocar nuestra relación con el amo y nuestro contexto actual como empleado con el jefe. Acá podemos decir, entonces los jefes están exentos. No, los jefes no están exentos, porque los jefes también están subordinados a alguien, sea las autoridades o sea sobre Dios. Nunca nadie está bajo libertad, siempre estamos bajo de alguna autoridad. Por lo tanto, hermanos, nuestra relación con el amo en nuestro contexto sería con el jefe. Y dice 1 Pedro 2:18, vuelvo a leer: criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y los afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro acaba de continuar el mismo tema de la sujeción que utilizó en los versículos anteriores que hemos estudiado el domingo pasado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué debemos someternos? Por causa del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sin importar si eran buenas o eran malas. Era por causa del Señor que debemos someternos. Y ahora podemos decir, por causa del Señor, criados, está sujeto a vuestros amos. Hay que entender que la esclavitud de aquella época es diferente con la que tenemos nosotros en mente. Hoy en día para nosotros la esclavitud es lo que vemos en la tele, la esclavitud racial. La esclavitud que conocemos, por lo tanto, es racial e ilegal. Los esclavos no podrían ser libertados, recibían amenazas, violencias y duras represalias. Esta es la esclavitud que cuando hablamos de esclavos viene en nuestra mente. Pero en cambio la esclavitud bíblica, pues esto no estoy diciendo que la esclavitud era buena en esta época, pero la esclavitud bíblica era un sistema social. Y en cierta manera era un sistema legal aceptado para aquella época.
Tanto es así que encontramos en Nuevos Testamentos instrucciones como esta que estamos leyendo ahora, cómo los esclavos debían comportarse, sometiendo a sus amos. Pero así también encontramos instrucciones como el amo debía tratar a sus esclavos con respeto, que hemos leído en Efesios. Con esto, hermanos, no quiero decir que la esclavitud era algo bueno. Solamente quiero llamar la atención que la esclavitud de aquella época era diferente a la esclavitud que el mundo tiene concepto hoy en día. Para aquel tiempo la esclavitud era una práctica común y podía comenzar de varias maneras. Por ejemplo, por las guerras. Eran personas capturadas y a menudo se convertían en esclavos. Por deudas. Las personas no podían más pagar sus deudas y se vendían como esclavos para que las deudas puedan saldarse. Y durante estos esclavos había médicos, había docentes, había personas educadas en medio de esto. O inclusive vendía a sus hijos para poder pagar sus deudas. La esclavitud también se hacía por nacimiento. Los hijos de los padres esclavos que nacían en esclavitud se transformaban en esclavos. Pero también existían leyes que regularizaban esto, protegiendo en cierta manera la esclavitud, donde la ley prohibía un maltrato severo. Si un esclavo sufría una lesión grave, debería ser liberado. Había también limitaciones de tiempo. Los esclavos no podían ser esclavizados por más de 6 años y luego deberían ser liberados en los 7 años. Y al ser liberado, debería recibir una recompensa. Al ser liberado, la ley exigía que los amos proveyeran generosamente al esclavo bienes para ayudarle a comenzar su nueva etapa de su vida. Ahora, que de ahí que los amos cumplían estas leyes es otra cosa. Pero había leyes que podían regularizar a los esclavos. Por lo tanto, entendiendo esta condición de la esclavitud de aquella época, podemos mirar que hay una cierta similitud en la condición que conocemos hoy en día del empleado con el jefe. Con la diferencia que el empleado es libre. Uno puede renunciar a su trabajo, buscar otro con los bien le parezca, buscar un nuevo ambiente laboral. Entonces hay una diferencia. Los empleados son libres, voy a repetir, son libres. Ellos pueden renunciar a su trabajo y buscar otro trabajo con los bien les parezca, buscando un nuevo ambiente, buscando una mejoría. Pero en cambio la esclavitud, el amo era su dueño. Estaban las leyes que lo protegían, pero seguía siendo esclavo. Un comentarista escribió las condiciones de vida de algunos esclavos. Y voy a leer lo que dice ese comentarista. Muchos esclavos eran mejor que las condiciones de vida de muchos esclavos eran mejor que la de los ciudadanos libres, que frecuentemente dormían en las calles de las ciudades o vivían en cuartos muy baratos. Hay considerables evidencias como para superar que los esclavos vivían dentro de los confines de la casa del amo. Por lo general vivía en el piso superior de la casa del dueño, en la ciudad o en su casa del campo. Por lo tanto, la esclavitud no era lo que nosotros tenemos en mente. Pero también hay que entender que hay posibilidades, que hay dos tipos de esclavos. El imperio romano y también la cultura griega estaban aquellos que carecían de instrucciones. Eran poco educables en conocimientos y estos eran normalmente destinados a trabajar en el campo, realizando trabajos manuales y pesados. Pero también estaban aquellos bien instruidos, quienes por lo general están destinados a trabajar en la casa del amo como mayordomos.
educando a sus hijos, y otros inclusive administrando las propiedades de sus amos y las tareas de otros siervos inferiores. Ahí podemos ver dos categorías de esclavos. Aquellos esclavos que tenían una educación superior, vamos a poder decir así, y otros que tenían pocas educaciones. Pero hay que entender una cosa. Había amos buenos y amos malos. Así como hoy en día en el ambiente laboral hay jefes buenos y hay jefes insoportables. Pero hay una gran diferencia entre los empleados y los esclavos, porque los empleados están libres. Como recién dije, puede renunciar, puede buscar otro trabajo. En cambio, el esclavo, a pesar que había leyes que regularizaban el trato con ellos, la esclavitud era algo difícil. No era fácil de sobrellevar, más aún se encontraba un amo difícil de soportar. Y es ahí donde Pedro entra. Recuerda el propósito de la carta. ¿Para qué escribió Pedro esta carta? Para animar a los destinatarios a mantenerse firmes. Podemos imaginar un poco nosotros. Estamos en esta época, en la esclavitud. Nos toca un malo amo. Somos maltratados. Y Pedro agarra y escribe: usted tiene que someterse a ellos. Usted tiene que respetar a estas personas. ¿Cómo quedarán? ¿Cómo seguramente se sintieron los destinatarios de esta carta? Así como nosotros nos sentiríamos, ni loco. Jamás vamos a someternos a estas personas. Pero Pedro quería animar a estos creyentes a mantenerse firmes, porque ellos estaban siendo perseguidos por el simple hecho de ser cristianos. El sufrimiento era por causa de Cristo. Estaban siendo ellos acusados y fueron murmurados como malhechores. Ellos no eran malas personas, pero habían personas que estaban murmurando de ellos, diciendo que ellos eran malhechores. O sea, estaba siendo castigado injustamente. Pero es interesante que el apóstol Pedro, un poquito más adelante, versículo 3:14, él dice, 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. 1 de Pedro 4:16 dice lo siguiente: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El sufrimiento de estas personas, de estos destinatarios, era por causa de Cristo. Era por ser creyentes. Nosotros es muy difícil de poder comprender esto, porque hoy en día vivimos en Paraguay una libertad. No somos perseguidos por ser cristianos. Pero estos creyentes de esta época estaban siendo perseguidos, estaban siendo juzgados injustamente por el simple hecho de ser cristianos. El sufrimiento de ellos no era por un mal comportamiento, pero sí por ser creyentes, por ser buen seguidor de Cristo. Y era esto lo que Pedro quería decir a estos destinatarios: criados, estar sujetos. Y para nosotros, lo que Pedro quiere decirnos: funcionarios, empleados, esté sujeto a sus jefes, o a sus coordinadores, o a sus superiores. Estén sumisos a sus superiores. Esta sesión no cambia nada. Sigue con la misma idea que estudiamos el domingo pasado, por causa del Señor. ¿Por qué? Porque no hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Por tanto, criados, estad sujetos. Pero hay dos cosas que quiero destacar en estos versículos. Vamos a leer otra vez versículo 18. Dice: criados, estad sujetos
con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y los afables, sino también a los difíciles de soportar. En primer lugar, la manera que debemos sujetarnos. Dice el apóstol Pedro, con todo respeto. Había un problema en esta época. El evangelio estaba se extendiendo y muchos que se convertían eran esclavos. Por lo tanto, algunos esclavos seguramente querían hacerse libres porque habían conocido el evangelio. Seguramente pensaba que tenía el derecho de ser libre de sus amos. Y también algunos esclavos que tenían algunos ascenso social debido a sus dones espirituales. Algunos esclavos también se transformaban en pastores ancianos, líderes, y estos seguramente ese esclavo, bueno, nosotros entonces merecemos un cargo superior porque en la iglesia o en nuestras reuniones ya tenemos dones espirituales. Y eso seguramente está trayendo problemas en la sociedad. Entonces Pedro escribe y era necesario abordar el tema de la subordinación. Podemos ver que el apóstol en ningún momento llama a los esclavos a rebelarse, a iniciar una rebelión contra su amo. Al contrario, Pedro quiere que los destinatarios, estos creyentes que eran criados, que tengan una actitud diferente, sometidos con todo respeto, con una actitud sin amargura o negativismo, sino más bien con una actitud que honra, con todo respeto a su amo. ¿Se acuerda? El domingo pasado hemos estudiado honrar a todos. Todos merecemos respeto. No porque es la persona, porque es creado a imagen de Dios. Pues sinceramente hay personas que ni ganas damos de querer saludarles. Pero la palabra de Dios dice honrar a todos. Y acá lo que Pedro queda diciendo, no importa si el amo es bueno o si el amo es malo. Pedro dice, respete. ¿Por qué? Porque no hay autoridad puesta sino por Dios. Por lo tanto, Pablo nos indica cómo debería ser ese respeto. Y podemos decir, ¿cómo vamos a cumplir esto? En los tiempos de la lectura hemos leído Efesios. Someteos unos a otros. Y allá en el finalcito, él habló de los criados. Y voy a volver a leer Efesios 6:5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Acá Pablo nos ayuda a un poquito a entender esto. ¿Cómo vamos nosotros a honrar? Sencillo. No servimos al ojo como quieren agradar a los hombres, sino servimos a Cristo. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, no estamos sirviendo a los amos, estamos sirviendo a Dios. No estamos sirviendo a nuestros jefes, estamos sirviendo a Dios en nuestro trabajo. ¿Y cómo tenemos que hacer esto? Honrando, respetando a los jefes. Y ahí es donde entra nuestro segundo lugar que quiero llamar la atención del versículo. Lo que quiero destacar que el respeto, la honra, no era solamente para los amos buenos, aquellos que apreciaban a sus criados y los tenían como personas confiables, sino Pedro llama a los criados a someter con todo respeto a los amos difíciles de soportar. Y ahí es donde entra el problema. Porque seamos sinceros, es fácil de respetar, honrar a los jefes buenos.
Los jefes comprensibles, aquellos que se ponen en el lugar de los funcionarios, se comprenden, le ayuda, pero ser respetuoso con aquellos difíciles de soportar, este es el problema. Y esto es difícil para nosotros. Con aquellos que no valoran el trabajo del empleado, que siempre está con una actitud intratable, plagueo constante, irritante, nunca está satisfecho, siempre con maltratos exagerados, exigencias deshumanas. A esto sí cuesta honrar y someterse. Pero el apóstol Pedro dice: someteos y honrad a los amos. No solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Por esta razón, el apóstol Pedro quería recordar a los destinatarios y recordar a nosotros que debemos someternos y debemos respetarnos. ¿Por qué? Por causa del Señor. No porque el amo merecía, sino por testimonio. Porque hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir y ahora debo vivir de manera diferente. ¿Se dan cuenta cómo cambia nuestra actitud? Yo no voy a someterme y no voy a honrarme a este jefe porque él se merece. Porque él se merece una patada. Pero por testimonio, por la gracia de Dios, me voy a someternos y voy a honrar, porque yo tengo que ser diferente a él. Yo tengo que vivir de una manera que pueda reflejar el Evangelio. Pero en los versículos siguientes, él dice el 9 y el 20, el apóstol dará aún más razones por qué el siervo debe someterse. Y así como debemos nosotros someternos a toda institución humana, porque esta es la voluntad de Dios. Y así también nosotros debemos someternos y honrar a los jefes buenos y malos. ¿Por qué? Versículo 19. Dice así: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es importante entender estos dos versículos, porque aquí está la clave para poder entender y poder comprender cómo podemos honrar y someternos a los jefes buenos y también a los jefes malos. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación. Y esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto es la razón, hermanos. ¿Cómo podemos someternos y honrar a los jefes malos? Porque esto es aprobado delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que esto merece aprobación. Pedro dice que debemos someternos a los jefes, no solamente a los buenos y los afables, sino a los también difíciles de soportar. Y esto es lo que merece aprobación. ¿Por qué? Porque someternos a los buenos, a cualquiera de nosotros, es fácil. No hay que pedir demasiado. A los jefes buenos vamos a honrarlos, vamos a someter de una manera sencilla y fácil, sin mucho esfuerzo. Pero someter a los difíciles, a honrarles, esto sí se necesita de gracia de Dios para poder cumplir. Y es esto lo que el apóstol Pedro quiere decir a estos siervos. Y era esto lo que era aprobado. Lo que era aprobado, someternos a estos jefes difíciles de soportar. Pero hay algo más acá. Dice el versículo: los que sufren molestia padeciendo injustamente. No solo tenía que soportar
a los jefes insoportables, pero también tenía que soportar padecimiento injustamente. Y esto nuevamente es la clave, hermanos. Estos siervos estaban padeciendo injustamente. Y de igual manera Pedro dice a ellos: someteos y honradlos. ¿Por qué? Porque esto es lo que agrada a Dios. Y la clave es el injusticia. Acá está la clave. ¿Por qué acá está la clave? Porque en muchas ocasiones, voy a decir en otro contexto, los empleados son perseguidos ¿por qué? Por su mal comportamiento. Son perseguidos por su incumplimiento. Son perseguidos por sus llegadas tardías. Son perseguidos por sus malas ganas de hacer las cosas. Son perseguidos por no hacer las cosas bien. Son perseguidos por ser un contestón. Pero en este caso no está sufriendo injustamente. En este caso, con esta conducta, está sufriendo justamente por su mal comportamiento. Al contrario, cuando un empleado trabaja de esta manera, no está sufriendo justamente, al contrario, está recibiendo lo que merece. Y peor aún, está manchando el nombre de Cristo. Porque si yo soy creyente, me estoy comportando de esta manera en la empresa, y el jefe seguramente que es inconverso, si esto es ser creyente, yo quiero estar lejos de la iglesia. Y muchas veces manchamos el nombre de Cristo con nuestros comportamientos. Y salimos, decimos cosas, pero en la realidad estamos recibiendo el merecido. Tenemos que recordar, hermanos, que tenemos que vivir de tal manera que nuestra conducta dé testimonio del Evangelio por la gloria de Dios. Sin importar si Él merece o no merece, pero mi testimonio, por ser creyente, Dios manda honrarlo. Pedro acá lo que quiere llamar nuestra atención, y esto es clave para entender lo que merece la aprobación, son aquellos que sufren injustamente. No aquellos que están sufriendo justamente por su mal comportamiento, pero al contrario, aquellos que están sufriendo injustamente. Por esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El siervo acá no estaba sufriendo por ser un cachafá. Al contrario, él estaba padeciendo injustamente a causa de la conciencia delante de Dios. Su sufrimiento no era por obrar mal, porque esto no tiene mérito. Pedro acá dice que ese sufrimiento es injusto a causa de la conciencia delante de Dios. No sabemos qué estaban haciendo los esclavos, porque Pedro nos dice a nosotros qué estaban haciendo ellos. Pero de seguro estos esclavos, por su debida devoción a Dios, debido a su relación con Dios, su testimonio, estaban siendo perseguidos por su fe. Recuerda que en el versículo anterior que hemos leído, en el versículo 12, los que murmuraban de vosotros como de malhechores, estaban sufriendo a estas personas injustamente. Tenemos que diferenciar algo. Es muy diferente sufrir por el Evangelio que sufrir por ser un mal empleado. Acá Pedro está diciendo, esto es agradable a Dios. ¿Pero qué es agradable a Dios? Que haciendo el bien estoy sufriendo injusticia. No que haciendo el mal estoy recibiendo la paga. Al contrario, por hacer el bien estoy recibiendo las injusticias. ¿Y cómo hacemos esto, hermanos?
¿Cómo soportamos todo esto? Por causa del Señor. Y esto es lo que merece aprobación. Que yo por causa del Señor, por causa de mi testimonio, estoy sufriendo injustamente. Y muchas veces, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente de trabajo, más cuando es una empresa muy grande, están aquellos que nos van a empezar a llamar, vamos a hacer tal cosa. Ese nadie se va a dar cuenta. Vamos a desviarnos de esto, porque total, esto está sobrando. Y ahí es donde entra nuestro testimonio. No, porque esto se llama robar. ¿Y qué va a hacer los otros? No va a tener ya que mirarnos con mala gana. Ya no va a tener de lado. Pero ¿qué tiene que importar a nosotros? Lo que Dios está viendo, porque Dios no puede ser volado. Inclusive podemos perder, inclusive empresas grandes, perder ascensos por no querer hacer compinche con los subordinados. Mira que si vos no hacer esto, yo no te voy a ceder. Bueno, y voy a seguir siendo limpiador, pero de manera honesta, honrando a mi Dios, siendo limpiador y ser un sinvergüenza como usted. Así, hermanos, es. Pero ¿qué hacemos nosotros? Recibimos muchas veces la mala paga por nuestro mal comportamiento. Hermanos, debemos sujetarnos a nuestros jefes. Y no solamente a los buenos, pero a aquellos difíciles de soportar, porque esto tiene la aprobación de Dios. Que sufriendo injustamente mantengamos fieles a Dios. Pero hoy es diferente. Hoy no estamos más en la esclavitud. Dependiendo del caso, tenemos la posibilidad de cambiar de trabajo. No es necesario quedarme ahí sujeto, sufriendo. Sencillamente, acá también pido mi renuncia y voy a buscar otro trabajo. Inclusive, más lindo aún, voy a renunciar por este motivo. Porque ese trabajo no me permite honrar a Dios. Hasta luego, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Hoy en día nosotros no estamos llamados a callarnos y soportarnos todas las aflicciones, porque no estamos más en la época de esclavitud. Tenemos hoy en día la libertad de poder renunciar y buscar un otro ambiente. Inclusive tenemos leyes civiles que nos amparan a nosotros. Pero hermanos, no es nuestro deber hacer revolución. No es nuestro deber querer cambiar. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Al contrario, nuestra actitud debe ser sumisa y honrar. ¿Por qué? Debemos ser luz al mundo. Mi deber como empleado es estar sometido y honrando a mi jefe, sea bueno o sea malo. No soportar no te gusta, agarrar tu cosa y te vas. No sos llamado para hacer revoluciones. No vas a cambiar el mundo con las revoluciones. Al contrario, vamos a manchar el nombre de Cristo. Hoy en día no estamos en una esclavitud, no está conforme. Buscar nuevos caminos, nuevos horizontes. Pero no haga revoluciones. No empiece a hablar mal, porque esto se llama murmuración y es pecado. Interesante, Romanos 12, 17 dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar de la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuad del fuego que amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido del malo, sino venced con el bien el mal. Esta es nuestra actitud, hermanos. No es pagar mal por mal. Dios se va a encargar en su momento. Dios se encarga de vengar. Nosotros no somos vengadores. Y sigue Pedro diciendo lo mismo. Versículo 20. Pues,
¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios. Pedro nuevamente va a reforzar acá con este versículo las mismas ideas del versículo anterior, porque esto merece aprobación. Y él le hace una pregunta: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Es interesante esta pregunta. Pedro que está presentando en esta pregunta el sufrimiento ocasionado por una vida incorrecta. Tenemos que recordar que la esclavitud de los amos eran sus dueños y tenían poder sobre ellos. Inclusive, si trataban de escapar, los amos podrían mandar matar a los esclavos. O en otros casos eran abofeteados y castigados por ignorar voluntariamente las órdenes. Entonces Pedro le pregunta: ¿qué gloria tiene por hacer lo incorrecto? Reciben el castigo. Esto que está haciendo Pedro, está preguntando a los siervos: ¿qué gloria tiene ustedes de hacer lo incorrecto? Reciben el castigo. Y la respuesta es más que obvia: ninguna gloria. Estamos recibiendo lo que hemos merecido, porque en cierta manera estaban recibiendo el pago por no cumplir con sus funciones. Por tanto, en estos casos el sufrimiento no era por consecuencia de una injusticia, pero sí de un mal comportamiento. Pero continúa el versículo: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, lo que es aprobado delante de Dios no es que los esclavos debemos ser masoquistas, o nosotros empleados ser masoquistas, soportar los castigos y gozar en el Señor. La verdadera gloria delante de Dios era la obediencia. No era recibir los castigos. La gloria de ellos era ser obediente. ¿Por qué? Porque ellos estaban sufriendo por hacer lo bueno. Estaban sufriendo ellos por ser cristianos. Sufría en las manos de los malos amos, los amos difíciles de soportar. La gloria no era soportar el castigo. La gloria era por hacer lo bueno. Estaban sufriendo. Ahora, ¿cómo logramos esto, hermanos? Hoy en día no tenemos más que soportar estos. Pero Pablo nuevamente nos va a ayudar a nosotros. ¿Cómo podemos hacer? Colosenses 3:22. Colosenses 3:22 dice lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. ¿Cómo logramos, hermano, esto? Hacerlo corazón como para el Señor. No mirando al amo. No mirando a este amo difícil de soportar, pero mirar a Cristo. Sabiendo que de Él vamos a recibir la recompensa. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermanos? Y nuevamente, por causa del Señor. No hay otra manera. Y esto es la clave, hermanos. Si no era por el Señor o por su gracia y misericordia, esto sería imposible. Pero para nosotros creyentes sí es posible. ¿Por qué? Por causa del Señor. Por causa del Señor podemos
someternos y podemos honrar a estos jefes buenos y a estos jefes soportables. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo a los jefes, estamos sirviendo al Señor. Con mi trabajo estoy haciendo las cosas temiendo a Él, sin importar si mi amo merece, sin importar si mi jefe merece la honra. Yo quiero honrar a Dios. Yo quiero ser testimonio en el lugar donde yo estoy. Por tanto, estamos llamados a soportar las injusticias según el ejemplo de Cristo y ser testimonio del Evangelio para la gloria de Dios. Y esto, hermano, es nuestros llamados. De someternos y honrarnos. ¿Por qué? Porque esto es lo que agrada a Dios. Y Pedro va a terminar este capítulo, versículo 21 a 25, presentando el ejemplo máximo. El ejemplo de Jesús, digno de seguir sus pisadas. Versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjense cómo está empezando el versículo. Pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para que tengamos que soportar las injusticias cuando hacemos lo correcto. Para esto fuimos llamados. Para soportar las injusticias cuando hacemos lo correcto. Fuimos llamados para abstener de los deseos carnales que batallan con nuestro interior. Fuimos llamados para mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Fuimos llamados para someternos a las autoridades y haciendo el bien, hacemos callar a los hombres insensatos. Somos llamados para someter y honrar a los jefes buenos y los difíciles. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Segundo Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. El Señor Jesús ha dicho en Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él es nuestro mayor ejemplo, Cristo. Y si Él recibió todo lo que sabemos que ha recibido, ¿qué podemos esperar nosotros? Nosotros no recibimos ni 1% del sufrimiento que Él sufrió por nosotros. Pero nos pasamos nos quejando las 24 horas del día. Volviendo a Pedro, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, los versículos que va a seguir de ahora en adelante nos conduce a un nivel más profundo. La razón de todo, del por qué debemos conducirnos en este mundo de una manera que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nosotros, de cierta manera, cuando recibimos el castigo, merecemos justamente, porque somos pecadores, fallamos. Más que queramos ser perfectos, no somos perfectos, siempre vamos a equivocarnos. Y en cierta manera merecemos los castigos. Pero en cambio el Señor Jesús no. El cual no se hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En cambio, sufrió injustamente, sin quejarse. Por esto es nuestro máximo ejemplo.
Cristo padeció por nosotros, sufrió y murió en aquella cruz injustamente. ¿Por qué? Porque Él no hizo pecado. Él no merecía. Al contrario, Él no hizo. Él era inocente. No se halló engaño en su boca. Versículo 23 dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a que juzga justamente. Hermanos, esto es nuestro ejemplo. Que cuando le maldecía, no respondía con maldición. Él fue maltratado, él fue golpeado, le escupieron por su cara, lo insultaron, lo humillaron, fue entregado injustamente para morir. Y la peor muerte de aquella época, muerte de cruz, donde los peores marginales eran sentenciados con esta muerte. Pero ¿Él qué hizo? Padre, perdónanos, porque no sabe lo que hace. Y estas fueron sus últimas palabras. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Una persona inocente sufrió toda esta humillación, pero Él, sus últimas palabras: Padre, perdónanos, porque no sabe lo que hace. Por este motivo, Él es nuestro máximo ejemplo de sufrir injustamente. Si nosotros sufrimos, es porque merecemos sufrir, pero Él no. Él sufrió injustamente. Él sufrió para ser nuestro sustituto, muriendo en nuestro lugar para pagar nuestras deudas, porque la paga del pecado es muerte. Y era esto lo que nosotros merecíamos, el castigo. Pero Él, por amor a nosotros, vino a morir y así pagar por nuestras rebeliones. Él tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, para que podamos ser perdonados y reconciliados con el Dios Padre, y vivir una vida que glorifique su nombre, ser testimonio en el mundo y ser luz en este mundo de oscuridad. Versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hermanos, acá nuevamente encontramos la clave, la razón de por qué debo y puedo conducir en este mundo de una manera que glorifica a Dios. Porque Cristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, por causa de nuestros pecados que Él sufrió y murió en aquella cruz. ¿Con qué propósito? Para que nos gloriemos, para que nos creemos las personas más santas del mundo. No. Para que vivamos a la justicia. En otras palabras, por medio de su muerte, Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Ya no estamos más esclavos del pecado, estamos libres de la esclavitud del pecado. ¿Con qué propósito? Para que vivamos la justicia. Hermanos, Dios nos rescató para esto, para vivir la justicia, para que nuestra vida pueda reflejar el Evangelio, para que nuestra vida pueda mostrar algo diferente. ¿Por qué? Pues fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, cuando por la misericordia de Dios venimos a Él en arrepentimiento y fe, nos aproximamos de la libertad de la esclavitud del pecado y podemos vivir demostrando una vida en Cristo en obediencia a Él, nos sometiendo a Dios y haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que honremos y sometemos a los jefes.
buenos y a los insoportables. Y no solo podemos vivir en justicia, pero también fuimos sanados. Como ya hemos visto, los siervos eran castigados injustamente por sus amos. Por lo tanto, los destinatarios podían entender perfectamente la descripción que estaba usando Pedro del sufrimiento de Jesús. La expresión fuimos sanados significa que fueron perdonados. Acá Pedro está usando Isaías 53, que conocían perfectamente también ellos. Pedro estaba queriendo mostrar que los golpes y las heridas de Jesús que recibió antes en la cruz era el castigo que el pago por nuestro rescate. Acá la palabra sanado tiene un sentido figurado, ya que denota la restauración de la comunión divina por medio del perdón de los pecados y todos los beneficios que acompañan la salvación. Por esto Cristo es nuestro máximo ejemplo, porque Él nos rescató para vivir en justicia. Él nos sanó, nos perdonando de todos nuestros pecados, para que vivamos una vida que glorifique a Él. Hermanos, podemos vivir y conducirnos en este mundo de una manera que glorifica a Dios, porque Él en su gracia nos llamó. Él en su gracia nos rescató, nos sanó, para que vivamos una vida de obediencia a Él. Que vivamos de tal manera que los que murmuran de nosotros puedan glorificar a Dios al considerar nuestras buenas obras. ¿Se dan cuenta? Que vivamos de tal manera que los que murmuran de nosotros pueden glorificar a Dios al considerar nuestras buenas obras. ¿Y cuándo pasará esto? Cuando Dios en su soberanía y su gracia les permita a estos malhechores a gozar de la salvación, así como un día nosotros gozamos. Es solamente empezar a recordar nuestra vida pasada. Antes de poder realmente ser un hijo de Dios, era locura para nosotros. Y seguramente nosotros miramos qué locura era todo. Pero Dios, cuando abrió nuestras mentes y nuestro corazón, podemos entender el Evangelio. Ahí dimos cuenta de muchas cosas. Y ahí recién podemos vivir de tal manera que aquellos puedan ver la diferencia en nosotros y quieran imitarnos a nosotros. Y termina Pedro con versículo 25 diciendo: ¿por qué? Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y acá encierra la razón, hermanos, por qué podemos vivir de esta manera. ¿Por qué podemos conducirnos y vivir en este mundo de manera que glorifica a Dios? Porque hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Es interesante acá la ilustración que utiliza Pedro como ovejas descarriadas. Para nosotros no tiene mucho sentido, porque nosotros no somos creadores de ovejas, no somos pastores de ovejas. Pero en aquella cultura esa ilustración tenía sentido. Ellos conocían que era una oveja. Y según algunos estudiosos, dicen que la oveja, cuando se extravía, se queda apartada. Se queda apartada de las demás. Las ovejas, cuando están lejos de su pastor, se confunden. Se echa al suelo y no está dispuesta a moverse y espera hasta que el pastor venga a buscarla. La inteligencia no es una de las características de las ovejas. Ella depende totalmente del cuidado diario del pastor. Entonces, en primer lugar, Pedro acá está comparando a los destinatarios como ovejas que sean extraviadas del rebaño. Y en segundo lugar, habla de la manera figurada la experiencia de la conversión de los destinatarios que han vuelto al pastor y obispo. ¿Por qué? Dios en su gracia y misericordia nos ha buscado para que volvamos a Él. Porque nosotros somos considerados como ovejas descarriadas.
No nos movemos del lugar. No buscamos a Dios. Al contrario, damos la espalda a Dios. Pero Dios en su gracia y su misericordia nos ha llamado, nos ha buscado y nos ha dado gracia para poder arrepentir y poder creer. Y podemos por su gracia volver al camino. Hermanos, estamos llamados a soportar la injusticia según el ejemplo de Cristo y ser testimonio del Evangelio para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a pastor. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Y tenemos nuestro máximo ejemplo, Cristo. Debemos entender que vivimos en una sociedad caída. Y lamentablemente las injusticias son la experiencia que debemos afrontar. Siempre y cuando estas injusticias sean por causa del Señor. Pero nos enseña cómo debemos lidiar con las injusticias. Porque humanamente sabemos cómo queremos solucionarnos. Pagando mal por mal. Pero hemos aprendido que como creyentes debemos callar a los insensatos haciendo el bien. Que debemos honrar y someternos a los jefes difíciles de soportar, porque esto es aprobado delante de Dios. Y por último, la clave de todo, mirar a Cristo. Es nuestro mayor ejemplo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, todo es por su gracia, por su misericordia. Vivamos de una manera que glorifique a Dios. Pidamos gracias a Él para que seamos obedientes a Él. Porque no es fácil someter a las autoridades. No es fácil someter a los jefes difíciles de soportar. Pero Cristo es nuestro máximo ejemplo, que padeció, sufrió por nosotros. Fue cargada toda la ira de Dios Padre en Él, la ira que ustedes y yo merecíamos. En cambio, Él llevó para que nosotros vivamos en santidad. Él pagó por nuestra deuda para que seamos sanados, y Él nos resgató y nos buscó para que volvamos al pastor. Si usted está hoy acá y comprende esta verdad, y se da cuenta que hasta el día de hoy fuiste un rebelde, hasta el día de hoy viviste la vida de tu manera, y si lo único que hiciste fue dar la espalda a Dios con tus actitudes, Dios dice: arrepiéntase. Confese a Dios, reconozca tu condición delante de Él y reconozca que Él es el único camino y la verdad. No hay otro. Él vino a este mundo para salvarnos. Él nació con el propósito de morir en aquella cruz. Fue cargada toda la ira del Padre sobre Él en aquella cruz. Y murió. Y al tercer día ha resucitado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y que Dios nos ayude a poder vivir de tal manera que podamos glorificar a Dios. Sometiendo y honrando a las autoridades, a los jefes buenos y malos. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por ser nuestro máximo ejemplo, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, y dejarnos ese ejemplo de pisada, Señor. Tú que no has conocido el pecado, pero has sufrido el castigo terrible por nosotros. Gracias, Señor. Y te pedimos gracias, Señor,
Que tú nos ayudes, Señor, a poder ser obedientes a tu palabra. Y cuando sufrimos injusticia, Señor, danos, Señor, gracia para poder vivir de esta manera, honrando a ti, haciendo el correcto, haciendo lo bueno, Señor. Porque nuestra tendencia es querer pagar mal por mal. Esta es nuestra naturaleza, Señor. Por eso te pedimos gracias sobre todo, Señor, que tú nos ayudes a poder honrarte a ti y poder vivir de una manera que te glorifique a ti, siendo testimonio de este mundo, Señor. Porque tú nos has limpiado, tú nos has redimido con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.